hermanos, qué bueno que podemos estar aquí en esta noche. El día de hoy quiero que abramos nuestras Biblias, por favor, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. La semana pasada no terminamos el capítulo número 12 del libro de Samuel. Si bien hemos estado en esta sintonía o en esta situación del pecado de David, ¿no? Que fue el pecado de David que cometió adulterio con una mujer llamada como Betsabé. No sé si te acuerdas. Y hemos estado en este punto. Yo quiero expresar lo siguiente, amados hermanos. Fíjense, cuando el escritor del segundo libro de Samuel presenta este pecado, está ocasionando o está pasando algo al mismo tiempo. No sé si me explico. O sea, en el palacio se está suscitando la situación con David, pero al mismo tiempo se está suscitando la guerra. Hay guerra en Israel. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en Israel se está presentando la guerra en contra de los amonitas y los sirios. Ya fueron vencidos, pero todavía siguen en esta guerra, ¿no? Lo dice al inicio, en el capítulo 11 del primer libro de Samuel, cuando se menciona en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 11, en el primer libro, que en el año cuando los reyes salen a la guerra, ¿sí?, se presentó esta batalla, y Joab, el guerrero, el capitán de los valientes de David, lo mandan a la guerra. Y después va todo el ejército y luego viene esta situación con Urías. No sé si te acuerdas de esta circunstancia, ¿no? Y lo vimos en semanas pasadas. Esto se está suscitando en el palacio. Ahora, después de lo que pasó, después del pecado, después de lo que pasó del embarazo de Betsabé, ahora quiero mencionar algo. Las guerras duraban años. ¿Sí me explico? O sea, la guerra no era como que llegaba un momentito, ¿sí?, y duraba un fin de semana, se peleaban y se acababan. No. Las guerras duraban años, duraba mucho tiempo, ¿sí? Esto es en cuestión del contexto, porque el día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con esto de las guerras. Pero después quiero que nos situemos en el entorno de donde vamos a ver este texto de manera particular. Porque si nosotros aislamos este texto del contexto, no lo vamos a comprender la profundidad que tiene el texto. ¿Sí queda claro esto? Ahora bien, se suscita lo del pecado de David con Betsabé, nace el hijo de David con Betsabé, muere el hijo de David con Betsabé, y Betsabé queda otra vez embarazada. ¿Sí te acuerdas de eso? Y ahí nos quedamos. Quiero que vayamos a manera de recordatorio y de introducción al capítulo 12 del segundo libro de Samuel, y que vayamos y veamos el versículo 24. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre, ¿cómo? Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, Jedidias, a causa de Jehová. Jedidias significa amado de, ¿cómo? Jehová. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque aquí estamos situados, ¿sí? Ahora bien, luego vamos a leer, y este es el texto que vamos a estudiar. Versículo 26 al 31. Dice, Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces, ojo, quiero situarnos en el contexto. ¿Te acuerdas que Urías murió? Bueno, murió ¿por qué? Porque estaban en el sitio de esta ciudad. ¿El sitio qué era? Rodeaban la ciudad e impedían que pasaran provisiones a la ciudad. O sea, por ejemplo, sitiaban la ciudad, rodeaban la ciudad, el ejército enemigo, e impedía que pasara agua, ¿sí?, y que pasaran alimentos a la ciudad. Entonces, los que estaban adentro, ¿qué hacían? Pues consumían los alimentos que tenían ahí, ¿sí?, hasta que se agotaban, pero también estaban peleando al mismo tiempo. ¿Sí me explico? Y esto tardaba meses, hasta que se agotaban. Bueno, Joab aquí estaba.
Pero ahí estaba Urías, o sea, estaba sitiada la ciudad. Y luego, ¿qué dice David? Cuando venga un ataque, manden a Urías mero adelante. ¿Para qué? Para que lo maten los que, pues los arqueros y los que avientan cosas, que son parte de los soldados y que están resguardando ¿a qué? A la ciudad. Bueno, ok, estamos situados aquí, pero checa lo que dice el versículo 27. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Verso 29, y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella. ¿Y la qué? La tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro. Estos son aproximadamente entre 34 a 37 kilos. ¿Sí? O sea, ya te imaginas qué pesada estaba la corona. Ojo, pero quiero mencionar, no es la cabeza del rey era Moloc, era su ídolo, su estatua. No era el rey físico, ¿sí? El hombre, no, era su dios. Los dioses o los ídolos se consideraban los reyes de los pueblos. ¿Aparte de qué? Pues aparte del rey humano que tenían, ¿no? Y checa lo que dice: la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Versículo 31, este verso es clave para la comprensión del texto. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. El esquema de mi sermón son 2 cosas, y esto es bien interesante. ¿Por qué? Son 2 puntos. El primero es: David regresa en donde debía de estar. ¿En dónde? En la guerra. Porque el rey debía de andar en guerra. Era el año de la guerra. Número 1, el punto 1 del versículo 26 al 30. Y el punto 2 es la realidad del perdón. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y es muy complicado y es muy conflictuado para el corazón del ser humano. ¿Y sabes cómo se llama? El perdón. El perdón. ¿Tú has escuchado hablar del perdón? ¿Qué es el perdón? Todos sabemos lo que es, pero es difícil explicarlo, ¿sí o no? Nuestras palabras se limitan, no encontramos significados precisos, pero sabemos todos lo que es. Implícitamente conocemos lo que es perdonar. Perdonar es esto, mis hermanos, es quitar la culpa de la ofensa, o sea, quitar la culpa a la persona que nos ha ofendido. Eso es perdonar. Quitar la ofensa de la persona que nos ha ofendido. Es esto, miren, perdonar es lo siguiente. Se me olvidaron las tazas y no me dije, voy a traer unas tazas. Es esta. Supongamos que voy a dibujarla con mi mano. Supongamos que es una taza de las blancas que tenemos aquí, ¿sí? Y yo pongo una servilleta encima, ¿sí? Chequen. Perdonar es esto. Quito la servilleta y queda ¿qué? El hueco, y la taza queda ¿qué? Libre y vacía. Eso es perdonar. Eso es perdonar. Pero ¿sabes qué es lo complicado de perdonar? Es algo complicadísimo, y te voy a decir qué es. Las emociones. Qué duras son las emociones, ¿sí o no? Qué difícil son las emociones. Las emociones, mis hermanos, no son malas en sí mismas. Las emociones son buenas. Son fascinantes las emociones, porque gracias a las emociones nosotros podemos expresar lo que siente nuestro interior, ¿sí o no? Las emociones Dios las creó, Dios las inventó para nosotros. ¿Para qué? Porque las emociones, hermanos y hermanas, nos ayudan a expresar lo que nosotros, valga la redundancia, sentimos. Lo que hay en nuestro interior lo expresamos gracias a las emociones. Las emociones es una forma de expresión. Si yo estoy contento, ¿cómo me voy a ver? Alegre, ¿sí o no? Mis emociones van a expresar, mi cuerpo va a expresar alegría. Si yo estoy triste, ¿cómo me voy a ver?
triste, cabizbajo, sin ganas de nada, desanimado, como dicen por ahí. Son emociones. Si yo estoy airado, enojado, ¿cómo me voy a ver? Pues mal encarado, ¿sí? Con el ceño a veces fruncido, ¿no? Voy a andar de mecha corta. ¿Has escuchado ese término? O sea, de que me hablan y ¡pum!, se enciende rapidísimo. Bueno, son emociones. Las emociones no son malas en sí mismas. Ojo, pero las emociones, mis hermanos, el diablo, híjole, no es que el diablo utilice las emociones, no. El diablo no puede utilizar nuestras emociones, pero sí provoca nuestras emociones. Se le llama tentación. El diablo es experto en tentar nuestras emociones. El diablo le encanta tentar nuestras emociones y le fascina. Y a nosotros nos encanta echarle la culpa al diablo por nuestras emociones. Nos fascina. ¿Por qué? Porque las emociones son muy complicadas de dominar. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Así de fácil. Dios nos creó con emociones, pero nuestras emociones son buenas. A causa del pecado, nuestras emociones están corrompidas. Nos destruyen. Las emociones, sí o no, pueden destruir una familia entera. Las emociones pueden destrozar a un ser humano. Las emociones te sumergen en la cueva y en las tinieblas de la depresión y la ansiedad. Las emociones son perversas, son horribles en ese sentido. Y el diablo es experto en manipular y tentar a nuestras emociones. ¿A poco no? Ojo, pero nuestras emociones hay que aprender a gobernarlas. Hay que aprender a dominarlas. Gracias. Nosotros los cristianos no tenemos excusa. No tenemos excusa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive. ¿En dónde crees? ¿En dónde vive el Espíritu Santo? En los creyentes. En nosotros. Ay, hermano, es que no puedo con mis emociones. ¡Ey! Sí se puede. El Espíritu Santo, el don, un fruto del Espíritu Santo, no un don, un fruto es el dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio, más bien el fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Y el dominio propio, todos tenemos dominio propio, pero no lo tenemos ejercitado. ¿Sí me explico? Es como cuando una persona va al gimnasio. Todos tenemos la capacidad de ir al gimnasio, ¿sí o no? Yo puedo ir al gimnasio. Nunca he ido, bueno, sí he ido, pero si yo nunca he ido al gimnasio, yo puedo ir al gimnasio y levantar una pesa, ¿sí o no? Sí. Tengo la capacidad, pero no estoy ejercitado. ¿Sí o no? O sea, yo puedo llegar y sentarme en el gimnasio y hacer un press inclinado, o un push, o un peso muerto, o lo que sea, y voy a andar todo rengo al siguiente día, pero lo hice el primer día. ¿Por qué voy a andar mal al siguiente día? Porque no estoy ejercitado, mis músculos no están ejercitados. El Espíritu Santo... el dominio propio funciona de la misma manera. Todos tenemos la semilla, gracias a que el Espíritu Santo vive en nosotros, pero necesitamos aprender a ejercitarlo. ¿Queda claro eso? ¿Cómo crees que se ejercita? ¿Cómo? Practicándolo. Es tan sencillo. Orando y practicando. O sea, por ejemplo, me estoy sintiendo triste. ¿Qué crees que tengo que hacer? Escuchar música de Juan Gabriel. Para acordar los viejos tiempos y arrancarme las vestiduras y ponerme ceniza en la cabeza y acostarme y decir, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. No, por supuesto que no. ¿Qué tengo que hacer? Lo contrario. No puedo, si puedes. No puedo, si puedes. Es que no puedo. Deja de hablar, no puedo, si puedes. Ora y di, Señor, ayúdame. Esto es más fuerte que yo. Desnuda tu corazón. Así se le dice figurativamente. Hermanos, es mi introducción. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar del perdón. El perdón es una decisión. La decisión de quitar la culpa de una persona. De la persona que me ha hecho daño. Hermano, es que no sabes el daño que me han hecho. No interpongas tus emociones ante el perdón. El perdón se tiene que decidir. No es una emoción.
Si tú vas a perdonar con las emociones, te digo algo, nunca vas a perdonar, porque tus emociones te van a engañar y te vas a sentir el más dañado del mundo. Tienes que tomar la decisión y el Espíritu Santo se encargará. Hoy hablaremos de esto. Fíjense, es algo bien interesante, porque cuando David, ¿has escuchado el Salmo capítulo 51? Sí. ¿O no? Esto es bien interesante porque cuando Natán el profeta cuestiona a David y lo condena y lo apunta en su pecado con Betsabé, David escribió Salmos capítulo 51 y es una oración de David cuando estaba en este momento crítico. Pero David, fíjate, él se lamentó por su pecado. Y esto es bien interesante porque David en el Salmo 51 se lamenta por su pecado. Quiero que vayamos a Salmos capítulo 51 a manera de referencia como el texto bíblico. Salmos capítulo número 51. Él derrama su corazón. Y este es un salmo muy bonito. La verdad, es una poesía hermosa. Algunos hermanos se lo saben de memoria y es hermoso. Salmos capítulo 51 dice lo siguiente. Este es una plegaria pidiendo purificación. Pero, ojo, en el capítulo 51 de Salmos, David pide y solicita que lo limpie el Señor de la inmundicia en la que se vio, en la que se vio sumergido. Checa lo que dice versículo 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis ¿qué? Mis rebeliones. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios que Dios quiere son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolenciación. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermanos, hermanas, David está derramando su corazón en una plegaria. Es una oración de David. Pero es bien interesante esta oración. ¿Por qué? Porque a David, como a ti y a mí, cuando vemos el favor de Dios, después de un tiempo, ¿sabes qué pasa? En algunas ocasiones, ¿qué crees que pasa? Se nos olvida que Dios nos ha favorecido. ¿Sí o no? Si uno se te olvida que Dios te favorece, si no se te olvida que si tú estás aquí es gracias al Señor, si no te llegas el punto a pensar que es mejor estar sin el Señor, ¿no has llegado a esos puntos de decir, oh Señor, ¿sabes qué? Ya me cansé, creo que sería mejor estar en otra parte porque ya es suficiente, no siento nada? Hermanos, hay personas que piensan así y llega el punto en que se les olvida lo que Dios ha hecho. Y yo siempre les digo esto: detente, mira hacia atrás, detente en tu vida, mira hacia atrás y date cuenta de la porquería de ser humano que eras. Date cuenta del lodo
y del estiércol de donde te ha sacado Dios. Acuérdate y nunca te olvides. David, después de que él sale a la guerra, y me voy con mi primer punto y regreso al segundo libro de Samuel, porque David, cuando regresa a la guerra, fíjense lo que dice en el versículo 1, en el versículo 26, por favor, capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Y dice, entonces Joab envió mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada la ciudad. ¿Por qué? Por mi nombre. Checa lo que dice en el versículo 29, juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella. ¿Y qué? Y la tomó. Ojo. David, hermanos, aquí ya había nacido Salomón. ¿Sí me explico? Ya había pasado tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto te gusta? Quedó embarazada Betsabé. ¿Cuántos meses habrá durado su embarazo? Ponle que 9, los 9 meses, más el embarazo de la cuarentena, todo lo que es, ¿no? 2 años aproximadamente para que naciera Salomón. ¿Sí me explico? Fíjate todo lo que duró el sitio en Rabá. Soportaron. Después de 2 años aproximadamente, mandan a traer a David. Ven, David en el palacio llevaba ya una vida tranquila y próspera. Salmo 51 se escribió 2 años antes. Supongamos, bajita la mano. ¿Sí me explico? David va y hace lo que tenía que hacer. Pero ojo, hermanos, cuando toma la ciudad, a él se le olvida que a él ya lo habían perdonado. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque toma a los hijos de Amón y ¿sabes qué hizo? Los hizo esclavos. Una traducción más antigua es muy interesante lo que menciona con respecto a este versículo, en el versículo 31, y me gustaría que leyéramos el versículo 31. Fíjense, el versículo 30 ya lo expliqué, quitó la corona del rey, estoy hablando de Moloc, el dios de los amonitas, y le quitó a esa divinidad la corona, y dice, es mía, y se la puso él, como diciendo, yo soy, ¿sí me explico?, el gobernante de ustedes. Hermanos, yo sé que nosotros no hemos sido conquistados, como aquí, pero yo creo que eso es suficiente. No sé si me explico. Dejar tu parentela, tu nación, y que te gobierne una persona diferente totalmente, es suficiente. Que te lleven como prisionero de guerra, es suficiente. David no le bastó eso, los hizo esclavos a los amonitas. ¿Sabes por qué se ensañó muchísimo con los amonitas? Estos fueron cuando falleció el rey de Amón. David mandó una comitiva, ¿sí?, con el hijo del rey, y ¿sabes qué? Los humillaron, y David se ensañó con los amonitas y dijo, no, me las van a pagar. Ojo, David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era un hombre como tú y como yo, defectuoso por naturaleza, batallaba con sus propias inclinaciones pecaminosas. Fíjate lo que dice el versículo 31 y checa lo que menciona. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo. ¿A dónde? Te voy a decir qué pasa. Nosotros leemos en la Reina Valera y decimos, bueno, pues es algo normal, es un botín de guerra. Este es uno de los versículos más complicados de la Biblia. La Biblia tiene versículos complicados. Y este es uno de los versículos más complicados en su traducción. Te voy a decir por qué. Porque en las traducciones más antiguas, en el hebreo, no aparece, fíjense, vamos a leerlo. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar. Esto, los puso a trabajar,
no existe en el hebreo. Esto es una traducción ¿para qué? Para explicar lo que están tratando de hacer, lo que hizo David. Pero ojo, en el hebreo dice lo siguiente: sacó además a la gente que estaba en ella, dice, con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Y además, dice, los hizo en los hornos. No dice los hizo trabajar, sino dice que los llevó a los hornos. Aquí es una situación de interpretación en la traducción. Es muy probable, algunos historiadores mencionan que es muy probable que David agarró a los hijos de Amón y como ellos eran tan sanguinarios y tan despiadados y crueles con el pueblo de Israel y con los demás pueblos vecinos, los asesinó a todos. Algunos mencionan esto en su traducción tal cual en el hebreo. Algunos dicen, bueno, no, los hizo esclavos, pero cualquiera de las dos es exagerado. La actuación de David es exagerada por cualquier lugar. Ya sea que haya sido la matanza o ya sea que los haya esclavizado, es exagerado, mis hermanos. Te voy a hacer una pregunta. Nosotros ya fuimos testigos cómo Dios trató y trabajó con David y Betsabé. ¿Te acuerdas? ¿Los mató? Dios le dijo, tu pecado ha sido remitido y no morirás. Ni tampoco Betsabé. Dios le dio otra oportunidad a David y que tuviera un hijo, y su hijo se llamó ¿cómo? Salomón, y él fue rey grande de Israel. ¿Te fijas? ¿Te acuerdas? Y eso lo dice la historia. David, después de 2 años aproximadamente, se le olvidó la misericordia que Dios había tenido con él y se ensañó con los hijos de Amón y dijo, sí, me las van a pagar. Ya sea que los haya hecho esclavos o ya sea que los haya ejecutado a todos. Los amonitas no eran unos santos, porque no. Ellos a los primogénitos los ofrecían en las manos de su dios Moloc. Y el dios Moloc lo ponían a fuego hirviendo, o sea, al rojo vivo, y ahí ponían a sus primogénitos como sacrificio y ofrenda. ¿Qué crees que pasaba con los niños? Ni lo hablamos. Los amonitas, cuando llegaban a un pueblo, lo primero que hacían, formaban a las mujeres embarazadas y les cortaban el vientre a todas. No eran unos santos, no eran unos santos, eran unos salvajes, despiadados y crueles. Y David se ensañó con ellos, ya haya sido porque fueran esclavos o porque los hizo o los asesinó a todos. Pero ojo, mis hermanos, con la esclavitud era suficiente, si fue eso. Es más, con el gobernarlos era suficiente. ¿Sí me explico? ¿A qué voy con esto? La realidad del perdón, mi segundo punto. Qué difícil es perdonar cuando nos han hecho daño. Yo no sé qué había pasado con David y con los hijos de Amón. Él se sintió muy dañado por lo que le hicieron a los suyos en la comitiva que los mandó. Y David era un hombre que emocionalmente estaba actuando en su libertad que Dios le había dado, pero David, hermanos y hermanas, no estaba actuando a como Dios había actuado con nosotros. La realidad del perdón para ti y para mí, mis hermanos, se encuentra en la cruz del Calvario. David no lo tenía porque no había visto a Cristo, pero tú y yo tenemos el deber, la obligación de perdonar. ¿Por qué? Quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, por favor. En el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6, si me haces el favor. Y este es un texto muy popular y yo sé que conocido por todos ustedes y que lo conocerán. Cuando habla Jesús de la oración, que sus discípulos en el Evangelio de Lucas dice, enséñanos a orar. Y algo muy interesante le dice en el versículo 9, Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis, ¿cómo? Así. ¿Ya lo tenemos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también, ¿qué dice?
nosotros perdonamos. Esto es un imperativo, no es una opción. ¡Wow! Nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sabes? Cuando tú perdonas, estás testificando del carácter de Cristo. No sé si me explico. Cuando tú perdonas, estás testificando el carácter de Cristo. Padre, perdónalos, porque no saben qué. Y sabes, y el Señor perdonó en ese momento en la cruz del Calvario. El Señor perdonó. ¿Por qué? ¿Te acuerdas el que estaba en la cruz? Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué dijo? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La oración de Jesús fue contestada ahí. No nada más ahí. En el hombre que clava la lanza en el costado, cae de rodillas y dice, en realidad, Él era. No sé si me explico. Ahí su oración resonó y retumbó. Padre, perdónalos. ¿Tú crees que Jesús no sentía dolor? ¿Tú crees que Jesús no estaba sintiendo sus emociones a flor de piel y al borde de su cuerpo y su corazón? ¿No crees que su corazón estaba hecho pomada? Sin embargo, tomó la decisión y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, nos han dañado muchísimo, a muchos de los que estamos aquí, demasiado, al borde de querer morir en más de una ocasión. Nos han hecho a más no poder, y muchos de nosotros quisiéramos ser David aquí. No sé si me explico. Y ser rey y decir, me voy a vengar. Me explico. Y causar gran estrago a nuestros adversarios y nuestros enemigos. Pero no te olvides que el imperativo, la orden es, Padre, así como tú me has perdonado, fíjate, yo también he perdonado. Eso es lo que dice Jesús. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado. Wow. Quiero mencionar algo que creo que es muy importante para nosotros. El perdonar tiene que ver con la cruz, hermanos. No tiene que ver contigo. ¿Tú has escuchado que cuando perdonas te liberas? ¿Has perdonado alguna vez? Se siente hermoso, se siente fascinante. Cuando perdonas a un hijo, cuando perdonas a un padre, cuando perdonas a un cónyuge, cuando perdonas a una persona que amas, a una persona porque las personas que amas son las que más te hacen daño, hermanos. No sé si me explico. Te dañan porque amas. Si no amaras, no te dañaran. Por eso te dañan, porque amas no poder, por eso te dañan. Cuando un hijo te dice, no te amo, papá, cuando un hijo te dice, te aborrezco y no odio que seas mi padre, eso duele en el alma de un padre. Cuando un hijo te dice y te humilla como padre y te dice, sabes que no eres ejemplo para mí, duele en el alma y el corazón de un padre se hace pomada. Sin embargo, es ahí cuando un cónyuge te dice, ¿sabes qué? Ya me tienes cansado o cansada. Cuando un padre te dice, estoy harta de ti. Duele en el alma. Hoy hablaba con uno de mis hijos y le decía, hay dos formas de golpear en el mundo. Físicamente y con la boca. Físicamente golpeas, tú sabes, cachetadas, golpes, patadas. Y verbalmente, hablando, hiriendo. Y por desgracia, los golpes con la boca, las flechas que lanzamos con nuestras palabras, son los dardos más venenosos que se hincan hasta lo más profundo del corazón. ¿Tú crees que estos amonitas, cómo crees que se han de haber quedado después de heridos hasta el alma por lo que les hizo David? David olvidó que Dios perdonó su pecado después de 2 años.
Tal vez no se sensibilizó, como lo dice un puritano, Matthew Henry, y voy a citar su cita. Me fascinó leyendo su comentario en base a este texto de segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 31. Quiero que me pongas atención, por favor, en lo que dijo Matthew Henry. Dice: ser tan severo como para esclavizar a los hijos de Amón era señal de que el corazón de David aún no había sido suavizado por el arrepentimiento. En la época en que esto ocurrió, somos más compasivos, bondadosos y perdonadores con los demás cuando más sentimos nuestra necesidad del amor perdonador del Señor y saboreamos su dulzura en nuestra alma. Matthew Henry. Hermano, ¿tú sabes que Dios te ha perdonado? Gracias a Cristo. ¿Tú te acuerdas cómo llegaste a sus pies? Yo lo recuerdo perfectamente, como si haya sido ayer. Como un trapo de inmundicia. Y como me decía mi pastor en ese momento, me decía: si Dios nos permitiera oler nuestro espíritu, ver nuestro espíritu, cómo llegamos a sus pies, yo creo que estaríamos más sucios que el endemoniado gadareno. ¿Te acuerdas del endemoniado gadareno? Que Jesús se quitó su manto y se lo puso, lo cubrió después de haberlo liberado. Oh, cuán frágil es nuestra mente, en el sentido que olvidamos tan pronto porque nos ahogamos y nos intoxicamos con los beneficios y las bendiciones que Dios nos ha dado. Hermanos, la redención no costó cualquier cosa, y las bondades que tú tienes ahorita, para empezar, lo que eres ahorita y lo que tienes ahorita es pura gracia sobre gracia. Hermano, hermana, gloria a Dios por eso. Nunca olvidemos de dónde Dios nos ha sacado y oremos: Señor, ayúdame a probar constantemente la dulzura de tu perdón en mi corazón. Por favor, que no se me olvide de lo que me has perdonado, que no se me olvide nunca la redención en el Calvario, que nunca se me olvide, y ayúdame a ser agradecido con lo que yo no podía pagar. Ese es un punto en mi conclusión. Mi segundo punto: cuestiones prácticas. Porque vas a decir: bueno, hermano, se oye muy bonito todo esto, pero ¿cómo lo hago? Perdonar, dime, yo quiero perdonar, pero no puedo. Voy a tomar unos textos de un librito que se llama La libertad de perdonar, de un pastor que se llama Jairo Namnum, que me gustó mucho, y me gusta mucho ese librito. Por ahí algunos miembros de la congregación se los hemos prestado para que lo lean. Por favor, léelo. Te va a ayudar, yo sé. Pero voy a citar estos puntos que me gustan mucho y son muy prácticos. Me gustaron porque son muy prácticos. El primer punto dice, principios útiles para revisar. Ojo, revisa tu corazón. Revisa tu corazón. Y pregúntate si has perdonado. Tú puedes decir: yo perdono, pero no qué. Yo perdono, pero no olvido. Y luego la psicología dice: perdonar es ¿qué? Olvidar. Eso no es cierto. ¿Tú sabes que perdonar no es olvidar? No puedes olvidar. No somos computadoras. No es como que, yo decido perdonar, ¿y sabes qué hago? Ya me formateo, me quito el chip, ya, otra vez, le grabo información. ¿Verdad que no se puede? Yo me he entrevistado con hermanos dentro de la congregación que, mira, tienen recuerdos de desprecio de su madre cuando estaban en brazos, hermano. No sé si me explico. La memoria es muy compleja, la mente es grandísima. No digo que todos, pero dices, sí hay personas que recuerdan eso. Y es impresionante. Checa, tenemos que revisar nuestro corazón en oración. Mira, la primera es, ¿sabes cómo te das cuenta si tú no has perdonado? No te mantienes. Si tú perdonaste,
tú no te mantienes pensando en esa herida del conflicto. Mira, no sé si tú te has acercado a personas y lo primero que empiezan a dialogar y a preguntar, y lo primero que es que sacan sus heridas del pasado. No, ya no me duelen, pero ¿qué es? Otra vez salen, otra vez salen, otra vez salen, otra vez salen. Hermano, no has perdonado. Otra, en tu relación con tu ofensor, no traes a relucir tu ofensa anterior. ¿Qué significa esto? Si por ejemplo es tu cónyuge, ¿qué es lo primero que hacemos? Es decir, a la primera de la oportunidad, dices, bueno, ya te perdoné, pero a la primera de la oportunidad, ¿sabes qué sale? Otra vez, el reclamo, el recuerdo. Es que tú me hiciste, tú me dijiste, pero es que no me habías perdonado. Y otra vez, hermano, no has perdonado. Hermana, no has perdonado. Arrepiéntete, arrepiéntete. Ese es el primer paso. Si tú sigues recordando eso aquí en la mente y cuando tienes la oportunidad lo recuerdas a la persona que ofendiste. Miren, hay personas que todavía en las tumbas de sus familiares van y se la pasan reclamando las cosas. No has perdonado, no han perdonado. Ahí no hay nadie, en esa tumba no hay nadie. Huesos, es más, a lo mejor ya ni los huesos están, ya son polvo, no hay nadie. Pero esa persona es la que está más dañada. ¿Y sabes qué pasa cuando no perdonas? Se convierte en amargura en tu corazón. Por eso hay gente muy amargada en el mundo. Quiero mencionar lo siguiente, también otro punto, si tú no has perdonado, pregúntate esto, en tus conversaciones con personas cercanas, siempre mencionas las ofensas que te hicieron, siempre traes el conflicto como algo que todavía está vivo. Tal vez dices, es que ya no me duele, pero constantemente lo recuerdas con detalles, con precisiones, con exactitud. Hermanos, no has perdonado. Ha ocurrido el último, si ha ocurrido una verdadera reconciliación en la relación, debe de ser restituida esa relación, si todavía lo hay. ¿Qué significa eso? Pregúntale a la persona ofendida, no tengas miedo a dialogar. Y eso es muy importante. Nosotros batallamos muchísimo para hablar. ¿A poco no? Nos escondemos como las tortugas. ¿Has visto? No, como los ¿cómo se llama? Los caracoles, las avestruces. Y nos metemos. ¿Has visto los caracoles cómo se meten? Así, porque no queremos dialogar. Hermanos, dialoguemos, hablemos, pero lo principal, oremos, porque solos no vamos a poder perdonar. El perdón es una decisión, el perdón no es una emoción. El perdón tiene que ver con el control de nuestras emociones. Las emociones y la tristeza excesiva nunca te ayudará a perdonar, pero lo que sí te ayudará a perdonar es recordar de dónde te ha sacado el Señor, cómo, de dónde te ha restaurado el Señor y sobre todo, de dónde te ha perdonado el Señor. Su gracia te sigue sosteniendo, nos sigue sosteniendo, su gracia nos sigue manteniendo. Nunca te olvides de eso, nunca. Hermanos, si no puedes perdonar, yo te recomiendo con todo mi corazón que así como David, desnuda tu corazón delante de Él y dile, Señor, ayúdame a hacer esto tan difícil. Haya sido lo que haya sido. La falta de perdón tiene que ver con el orgullo en el corazón y la soberbia. ¿Sabes? El único que puede decir te perdono y no te perdono, ¿sabes quién es? Dios. Nosotros no tenemos opción. Por eso nos hemos creído la mentira de la serpiente hasta el día de hoy. ¿Qué significa esto, hermanos? Seréis como Dios. ¿Te acuerdas? Seréis como Dios. Y las personas que no perdonan o que no hemos perdonado a alguna familiar o a alguna persona o alguna ofensa,
nos estamos sentando en el trono de Dios. ¿Sale? Hermanos, yo te quiero invitar a que desnudemos nuestro corazón, así como David, en oración, en clamor, pero que digamos también: Señor, que nunca se me olvide cómo me has perdonado a mí. Amén. Vamos a orar, por favor. Que la cruz sea el límite para el perdón, para el perdonar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, el día de hoy queremos pedirte perdón porque no hemos perdonado. Nos ha costado trabajo perdonar. Cuanto más nos cuesta trabajo pedir perdón, nos cuesta trabajo enfrentar nuestras circunstancias. Perdónanos. Nos olvidamos, somos de una memoria tan corta que nos olvidamos de las bendiciones tan hermosas que tú nos has dado por tener una nueva identidad. Simplemente por ello, muchas gracias, Señor. Hoy, agradecidos estamos contigo por tanto amor y tanta misericordia. Agradecidos estamos contigo por tu fidelidad y tu bondad. Agradecidos estamos contigo porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Oh Señor, ayúdanos a tomar la decisión de no perdonar. Y si se vienen recuerdos a nuestra mente, ayúdanos a orar en ese momento preciso, entregando esos recuerdos en tus manos. Y yo quiero pedirte, donde te encuentras, que un breve momento, unos segundos solamente, expreses en tu corazón y entregues a esa persona que fue la primera que se te vino a la mente, seguramente en tu corazón, cuando estabas orando. Y dile: Señor, yo quiero perdonarla, yo quiero perdonarlo. Ayúdame, yo lo perdono, yo la perdono. Gracias, Señor, por este tiempo. Espíritu Santo, sana nuestras heridas, por favor. Tú eres el único, y ayúdanos a luchar constantemente con la falta de perdón. En tu nombre, Cristo, oramos. Amén. Que nuestro corazón se sensibilice, mis hermanos, a la luz del Evangelio. Que la dulzura del perdón de Cristo llene nuestra alma siempre. Oremos eso, porque es un bálsamo hermoso que sana todas heridas. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.